bien, que está bien. A los amigos de YouTube, si alguien se suma por ahí, me cuenta si se escucha bien. Como les había prometido, hoy día íbamos a hacer un en vivo, en realidad iba a ser anoche, pero se hizo muy tarde, entonces no pude transmitir. Por ahí se van sumando, Berti Maritza, bienvenida, y Delis Diego, bienvenida también. Me cuentan si se escucha bien. Y por acá, por YouTube, también de a poquito se van sumando. Voy a esperar un poquito que se unan más. Gracias por estar acá. Ahí están llegando. Ángela, bienvenida Ángela, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Julie, hola Julie, ¿cómo estás? Bienvenida, siempre aquí, gracias por estar aquí. Janes Badilla, linda tarde para ti también. Hola Paula, gracias por estar presente, nuestra Paula del equipo, aquí acompañando. Saludos desde Atlanta, un saludo para ti también. Y ahí se van sumando de a poquito. Alfredo, bienvenido, muchas gracias. Desde Venezuela. Muchas gracias. Aquí estamos tratando de traer claridad un poco a las preguntas que han ido haciendo posterior a la entrevista. Bueno, había también subido un mensajito el viernes, creo, también, porque creo que de repente nos perdemos del propósito del trabajo espiritual y de alguna forma nos vamos por las ramas en vez de ir por el tronco, que el tronco siempre va a ser nuestro trabajo interno y de eso vamos a hablar un poquitito hoy día. Y mientras se van sumando, para que las personas que llegan puedan tomar el tema desde el comienzo, decirles que en el canal, junto al equipo Mensajes de Sirius, tenemos ya bastantes nuevos mensajes que vamos a ir entregando poco a poco. La mayoría de ellos los vamos a entregar por escrito en nuestras diferentes redes que yo siempre las comparto acá. Facebook en español, en francés, en inglés, nuestro Instagram, YouTube y también TikTok. Entonces vamos a ir subiendo de a poquito ahí los mensajes. También estamos programando de alguna forma hacer una clase para las personas que están en membresía que tenga que ver con la alimentación desde el punto de vista espiritual. Cómo de alguna manera sostener nuestra energía o nuestra frecuencia en alto. Y aquí vamos a hacer una pasada por los 4 cuerpos, cuerpo físico, cuerpo mental, emocional y energético. Entonces vamos a ir hablando de eso. Lo estamos organizando, preveo poder hacerlo para el próximo fin de semana. No sé si voy a subir la clase grabada o si logro una capacitación con nuestra querida Fran, que ella es la que me está instruyendo en todo lo de redes, poderlo hacer así también en vivo para miembros, para que puedan también hacer sus preguntas los que están en membresía, que sería bien bonito y a mí me gusta también el feedback con las personas, porque a veces lo que para uno parece como natural, porque ya lo viene practicando hace mucho tiempo, para las otras personas hay que explicar un poquito más en profundidad, detallar, entonces ir haciendo ahí un camino. Ahí se siguen uniendo desde Colombia, desde México, desde Viña, Chile. Gracias por estar acá. Entonces, eso sería una cosa, los mensajes nuevos que vamos a empezar a subir a todas nuestras redes. Yo creo que con una frecuencia de 3 veces por semana, la mayoría escrito. También voy a subir acá en YouTube en publicaciones los mensajes y como me ha solicitado el guardián ya con las imágenes estelares de nuestros amigos, que eso también tal vez algo que voy a responder también acá porque me han preguntado mucho referente a la película. Pero bueno, ahí también vamos a intentar dar alguna, alguna orientación desde fuera siempre. ¿Qué más?
Yo creo que principalmente eso en cuanto a las actividades que estamos realizando para ustedes acá en el canal, para ir trayendo más claridad. Quisiera también tocar aquí un tema que es importante y que, y acá en Instagram desde Chile, bienvenido Fito, y que para uno, como ya está tan integrado, parece obvio. Eh, yo diría que en el ámbito espiritual, a pesar que todo lo que nosotros hacemos es espiritual y tenemos que hacerlo con esa conciencia, porque somos seres espirituales viviendo una experiencia en la materia, hay ciertos hábitos que necesariamente deberían ser como en nuestro cuerpo físico y en nuestro día a día, aquí en la materia, como levantarse y lavarse los dientes, o levantarse y lavarse el rostro. Entonces hay cosas que no podemos dejar de hacer, y más aún en este tiempo que, como ya se nos había dicho, los procesos energéticos y de todo tipo se van a acentuar, principalmente desde mitad de junio en adelante, pero ya lo estamos sintiendo desde comienzo de junio. ¿Y cómo se nota esto? Perdón, tomando agüita de manzanilla. En que en nuestro día a día vamos a percibir que estamos de alguna forma vivenciando diversos desafíos, ya sea en nuestra propia casa, con nuestros familiares, hay situaciones ahí que todavía deben resolverse, situaciones imprevistas que nos ocurren, puede ser en nuestra misma casa, acá en mi caso fue en la parcela, imprevistos que he tenido que resolver, que no son nuestro día a día habitual. También en el trabajo, en fin, nos van a, de alguna forma, como pequeñas pruebas o desafíos que llamo yo, que me gustan mucho porque no eliminé de mi vocabulario la palabra, entre comillas, problema, yo le llamo desafío, porque eso nos muestra también cuán capaces somos, cuán empoderados podemos ser y nuestra capacidad resolutiva. Entonces, cuando ocurren estos hechos, es importante también poner en práctica eso, nuestra confianza en uno mismo, nuestra capacidad de resolver las situaciones. Y cuando nosotros logramos hacerlos y pasamos esos desafíos, nos vamos de alguna forma llenando de confianza, dándonos fortaleza interna para seguir avanzando. Y muchas veces logramos hacer cosas de las cuales no pensamos que fuésemos capaces de realizarlas. Entonces, esa prueba del día a día mediante los sucesos que ocurren es muy importante. De alguna forma nos va templando internamente y espiritualmente. Ahí se van sumando en Instagram. ¿Qué más? Bueno, y en ese sentido, uno de los hábitos importantes que estábamos comentando justamente ayer en la reunión de grupo es, apenas yo despierto en mi mañana, hacer nuestro anclaje energético, o lo que nosotros también podemos trabajar como tubo de luz. Es muy importante realizar esta práctica, más aún en los tiempos que están viniendo. Gracias, Carmen, muy gentil, muy amable, gracias por contribuir acá con el grupo. Más aún con estos tiempos que están viniendo, que de alguna forma tenemos que tener un escudo energético, proteger nuestra energía, así como cuidamos nuestros dientes al lavarnos para que no tengamos caries. Bueno, energéticamente también debemos protegernos, cuidar esa energía, tanto internamente como visualizándola a través del tubo de luz. El trabajo con el tubo de luz se trata de anclarnos a cielo, a tierra y a la vez hacer una protección energética. Quienes conocen su mentor o conocen su rayo energético pueden trabajar con el tubo de luz que corresponde a ese rayo. Para los demás, la mayoría de todos, siempre es recomendable, por lo menos para mí ha sido muy importante y es algo que yo uso todos los días, varias veces al día, el anclaje con Arcángel Miguel y para mí el tubo de luz azul. Trabajo mucho con ese. Ahora cuando voy a hacer otras actividades uso otros tubos de luz, si voy a estar en sanación, si voy a estar en lugares en que necesite estar transmutando la energía. Como acá no es una clase, sino que estoy contando o relatando hábitos que debemos tomar muy en serio y hacerlos constantes en nuestro día,
les voy a recomendar un canal donde pueden ver un video muy bien hechito de cómo trabajar con el tubo de luz. Todo ese material yo lo subo a Tribu Mensajes de Sirius, que voy a dejar aquí el link, y está en la carpeta de oraciones y decretos. Aparece muy claramente ese tubo de luz y el canal es Yo Soy Espiritual. Ellos trabajan con la energía del maestro Saint Germain. Es maravilloso, un canal muy, muy hermoso, que tiene decretos también que son muy positivos, pero nos muestra ahí cómo trabajar principalmente con la llama violeta, con el tubo de luz, en la mayoría violeta, pero también podemos trabajar con otro que nos sea más afín según nuestro propio rayo, ¿ya? Entonces, esa actividad diaria, apenas despertemos, hacer ese anclaje y trabajar con nuestro tubo de luz. Si queremos y queremos de alguna forma tener un mejor día, ir abriendo nuestra energía, entonces nosotros también podemos hacer una oración, la que resuene con nosotros, y además visualizar ese día, cómo nosotros queremos manifestar este día. Esto no nos va a tomar más de 10 minutos. Si van a trabajar solo con el tubo de luz, 5 minutos y tal vez menos, toman unas respiraciones profundas, hacen una introspección y hacen ese trabajo. Tubo de luz, oración, visualización de nuestro día y agradecer. Agradecer a nuestro mentor que nos acompañe durante el día, porque él siempre está con nosotros, o lo que nosotros podemos conocer como ángel de la guarda. Es trascendente hacer esto. Siempre me preguntan cómo subir nuestra energía. Nuestra energía no se sube milagrosamente, solamente por un decreto o solamente por la intención. Eso se va logrando día y día con hábitos. Esto es como la alimentación. Nosotros podemos tener buenos hábitos de alimentación constantemente y eso se va a reflejar en una buena salud. Con la espiritualidad y con la energía es lo mismo. Si nosotros tenemos buenos hábitos energéticos, espirituales, eso se va a reflejar en nuestra energía y nuestro día a día va a ser más fluido en nuestro relacionamiento. Todo lo que nosotros queramos emprender de alguna forma se va abriendo, vamos abriendo esa posibilidad. Y este tubo de luz también, lo mismo que hacemos en la mañana, lo hacemos en la noche. Cuando nosotros despertamos, aquí hay un punto importante también, nosotros de alguna forma estamos más en conexión con ese plano astral donde muchas veces vamos a trabajar, donde nuestro mentor a veces nos acompaña, donde vamos a escuelas, donde aprendemos muchas cosas. Creo que muchos de ustedes ya están teniendo bastantes sueños lúcidos y en ese sentido están percibiendo el trabajo que están haciendo en el otro plano, que puede ser un plano, una actividad de rescate, una actividad de aprendizaje con sus maestros, otros en conexión con sus familias estelares, en fin, ya estamos teniendo la capacidad de ser conscientes de esto. Entonces, cuando nosotros despertamos, venimos con nuestra energía muy abierta, muy despierta, la conciencia entra en el cuerpo físico, de alguna forma se contrae, se olvida un poquito. Entonces, a la medida que nosotros hacemos esta respiración y esta conexión, como que abrimos nuevamente ese espacio y además lo intencionamos. Y nuestro día va a fluir de una mejor forma. Y cuando nosotros hacemos esto mismo durante la noche, en el transcurso antes de irse a dormir, nosotros nos preparamos para ir al otro plano. Nos sacamos, nos limpiamos de alguna forma la energía que podemos traer durante el día por las situaciones que vivimos, si tuvimos que andar en transporte público, en un metro, que queriendo o no queriendo, o a pesar de tener nuestro tubo de luz, en algún momento esa energía se baja, puede ser que algo se nos haya de alguna forma ahí adherido. Entonces hacemos esta limpieza. Hacemos esta limpieza, hacemos una oración y le pedimos a nuestro guía y mentor que nos acompañe en el transcurso de nuestro sueño, para que nos guíe, para que nos oriente. Y si queremos avanzar un poquito más, podemos pedirle, según la conexión interna que nosotros tengamos, que nos lleve a estos templos de conocimiento. Si nuestra conexión es más con el Maestro Jesús, donde está el Maestro Jesús,
Si es con una maestra, como maestra Nada, también. Si es al templo del maestro Saint Germain, también. Y nosotros, aunque no nos recordemos, vamos a estas escuelas y vamos recibiendo enseñanzas y aprendizajes, que muchas veces se nos van a olvidar, puesto que cuando nuestro ser espiritual, nuestra energía sale del cuerpo, se expande la conciencia. Tú recuerdas, hay otro estado de conciencia, pero cuando vuelves obviamente se va a contraer, pero va quedando mucho de este aprendizaje en nosotros. Y si además en la noche quieren agregar una práctica que se usa mucho en yoga, yo la realizo siempre, no me toma todo esto más de 10 minutos antes de dormirme, revisar nuestro día. ¿Qué nosotros sentimos que en nuestro día fue para agradecer, que fluyó maravillosamente bien, que fue hermoso, que nos entregó una enseñanza? Entonces nosotros agradecemos esa situación. Y por el contrario, si en algún momento del día bajamos nuestra frecuencia porque, por ejemplo, íbamos conduciendo y alguien se nos cruzó por el frente y nos enojamos y de alguna forma esa energía más armoniosa se transformó, también observar qué situaciones me llevan a que mi energía se altere y se salga de una armonía o de una ecuanimidad. Entonces ahí también hacemos una revisión, tratamos de corregirlo y así hacemos un pequeño escaneo de nuestro día, viendo cómo nos comportamos emocional, mental y energéticamente. ¿Ya? Todo esto no requiere más que 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la noche. Y ustedes van a ver cómo su día a día comienza a cambiar. Lo que nosotros llamamos espiritual y lo que llamamos mantener nuestra energía en alto es un hábito constante. Son pequeños pasos que nos van contribuyendo a que nuestra energía se mantenga en equilibrio, a que de alguna manera podamos estar más conscientes de nuestro día a día y no andar en piloto automático. Porque, ¿qué ocurre? No nos damos cuenta. En el día a día tenemos una agenda llena y vamos en piloto automático y nos olvidamos de lo que estamos sintiendo. A veces hacemos las cosas demasiado automáticas sin reflexionar antes. A veces tomamos decisiones que si hubiésemos pausado un poquito, apenas con 2 respiraciones, tal vez habríamos tomado otra decisión o la habríamos modificado un poco. Entonces todo eso es muy importante tenerlo presente de aquí en adelante. Mantener una energía en alto no es solo lo que vamos a tratar después en membresía en cuanto a la alimentación del cuerpo físico, sino que también adquirir estos hábitos. Voy a ir leyendo acá. Paulita me pregunta, ¿cómo podemos conocer el color de nuestro rayo? Bueno, esa es una pregunta muy importante y bien interesante y eso también es un proceso. En la medida en que nosotros vamos constantemente meditando a diario, teniendo esos espacios de silencio, hablando con nuestro mentor y con nuestro guía, no importa que no sepamos el nombre, no importa que no sepamos si es ella o es él, de dónde es, pero todos tenemos un mentor y tenemos un guía. ¿Y qué hacemos? Yo durante mucho tiempo no supe quién era, entonces hablaba con él todo el día, hablaba. ¿Cómo estás, mentor? ¿Qué orientación me puedes dar? Tengo que tomar esta decisión. Bueno, vamos a llevar este día bien, mentor. Y así iba hablando con él como si tuviese un amigo al lado. Y abrimos la posibilidad de que él se acerque a nosotros y de alguna forma se vaya conectando a esta energía. No le damos la espalda al mentor, porque si nosotros no estamos ni conectados ni ahí, con siquiera darnos la posibilidad interna de entender que todos tenemos ese ángel de la guarda, mentor o guía más cerca de nosotros en este plano que nos acompaña constantemente, no vamos a permitir que él se acerque. Él siempre se va a acercar en la medida en que nosotros lo permitamos y en que nosotros abramos ese espacio.
Entonces, si además de estar en conexión constante con Él, entramos en procesos de meditación y solicitamos internamente porque hay una conexión a nivel intuitiva, poco a poco vamos a ir teniendo respuesta. En ese sentido, nosotros nos sentamos, hacemos nuestra meditación, tenemos nuestro espacio. Personalmente yo tengo acá en casa 2 espacios que son casi siempre donde medito, porque ahí también se va anclando la energía. Tomamos un lápiz y un papel y ojito cerrado, y cuando empecemos a recibir respuestas vamos anotando. Vamos anotando aunque no nos haga sentido, pausamos, continuamos, hacemos otra pregunta interna, o si deseamos hacerla en voz alta también podemos, y vamos a recibir. Y vamos, y estamos ahí, sin que la mente se active, sin que haya un proceso de raciocinio. Lo que viene a nuestra mente, nosotros lo escribimos, hasta que vayamos fortaleciendo ese vínculo a través, nuevamente, de hábitos constantes. Esto es lo mismo que nuestro día a día en el plano físico. Si nosotros tenemos alimentación 3 o 4 veces al día, entonces, ¿por qué nosotros no podemos nutrir y alimentar la relación con nuestro mentor 4 veces al día o constantemente? Hacerlo siempre, ¿ya? Entonces va de a poquito. Hay otros que ya tienen una capacidad de evidencia o de intuición o ya se están formando en todo lo que es canalización o mediunidad. Bueno, van a ir avanzando más y ahí van solicitando saber cuál es su rayo, porque ahí hay toda una jerarquía espiritual que los va a acompañar. Por ejemplo, si son rayo verde, por ejemplo, ahí van a tener un maestro, como el maestro Hilarión, ahí después van a tener una otra mentora, y así, hasta llegar, por ejemplo, el arcángel Rafael, y probablemente su orientación de trabajo va a estar hacia la salud, la energía del color verde, y ustedes ya van potencializando eso. Acá Mona Lisa, un saludo, gracias, gracias. Una pregunta, Francesca querida, gracias por estar acá. No quise avisar al grupo porque estaba en horario de almuerzo y es domingo, así que, pero gracias por estar. Me pregunta Francisca, muy importante, ¿puedo hacer más veces en el día el tubo de luz o solo en la mañana y en la noche? ¿Qué recomiendas? Bueno, yo lo hago constantemente, eh, pero acá le estoy dando como la receta mínimo, como lavarse mínimo 2 veces al día los dientes, ya, mínimo 2 veces al día el tubo de luz. Pero, por ejemplo, si yo trabajo en una ciudad y me voy a subir al metro y sé que la energía es un poco densa al final de la tarde, porque la gente viene cansada, en fin, entonces trabajo, por ejemplo, con un tubo de luz de un color violeta y voy transmutando la energía que hay en mi entorno. Entonces, cuando me baje del metro, no voy a traerme todos esos pepinos, todas esas egregores mentales, larvas y compañía. Entonces voy a ir además ayudando a transmutar la energía que hay en el entorno. Entonces, esa pregunta es muy importante. Y al final eso se hace muy automático, ya no necesita hacer ningún gesto con tus manos. Yo generalmente en la mañana sí lo hago, o en la noche también, pero ya en el día yo simplemente visualizo, porque si hay algo muy activo y muy efectivo en la espiritualidad y también estudiado en profundidad referente a nuestro cerebro, es la imaginación. El cerebro no va a distinguir cuando algo es real o cuando es imaginativo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos una película, que eso también tiene que ver con la alimentación, y hay una escena que es fuerte, violenta, el cerebro no va a poder decodificar si eso es real o no. Es una imagen que va a entrar en nosotros y que de alguna forma se va a plasmar también en nuestro campo emocional. ¿Ya? Entonces, es bien importante eso. Espero haber explicado bien. Fran, cualquier cosa, acá me preguntas y sigo profundizando. Solange Guerromero,
Me dice acá, sí, se producen cambios muy positivos, doy fe de ello. Así es, totalmente cierto. Los caminos se van abriendo y si hay muchos desafíos, porque a veces nos corresponde, porque a veces la situación está así, se resuelve muy rápido de una forma muy creativa. Ni les cuento lo que me ocurrió aquí en la parcela y de alguna forma se me iluminó la ampolleta y dije, bomberos. Y por ahí fue la solución. No, no se me habría ocurrido de otra forma. Yo creo que si no hubiera estado tan en conexión y pidiéndole al mentor que por favor me abriera la visión, el campo, me saliera de una estructura rígida que uno puede tener en su mente tan racional, ¡pum! Ahí se abrió. Entonces, eso también les va a ayudar en ese sentido. Yadi Hernández me dice, en estos días estoy comiendo poco porque me he sentido fatigada y la verdad he disminuido mucho la comida. Sí, y qué bueno que tocas este tema porque también tiene que ver con la energía que quería hablar hoy día un poquitito. Estuvimos 2 semanas, en el transcurso de 2 semanas, con primero que nada una cantidad de eyecciones de masa coronal, la energía subió mucho, la frecuencia Schumann también se mantuvo bastantes días, hace como una semana atrás, no la semana que pasó, sino que la anterior, entre 48 y 60. Pero, pero, nuestro cuerpo ya había generado la resistencia y se había de alguna forma adecuado a esas altas energías y había hecho como de alguna forma los procesos de limpieza en la mayoría de nosotros, porque yo sé que hay gente que no siente nada y eso es otro tema que también que habría que explicar en algún momento. Pero de repente la frecuencia Schumann se pegó un bajón y bajó a 9 y de repente también llegó creo que a 7,83 que era lo que había antes. ¿Qué pasó ahí? Que a muchos de nosotros nos dio un dolor de cabeza tremendo. ¿Por qué? Porque de alguna forma nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo físico, mental, emocional, energético, ya se habían como adaptado a andar con esta energía. Y algunos de nosotros hasta podemos estar muy vitales, muy creativos, haciendo muchas cosas. Y el cuerpo lo resintió. Entonces, se sintió como el dolor de cabeza, se sintió también en el plexo y posteriormente esta semana también. Esta semana hemos tenido mucho trabajo en el plexo solar. Yo les diré que estoy básicamente tomando desayuno, que son mis jugos naturales y un té verde natural. Y después si me como una fruta o un plátano en la tarde que tengo que comerlo porque doy clases de yoga mañana y noche, sería mucho. Sería mucho porque el estómago no toleraba, todo me hinchaba y estaba todo bien, no había ningún conflicto grande, no era por el aparato nervioso, no, sino que realmente procesar estaba costando bastante, muchas fluctuaciones energéticas, ¿ya? Entonces ahí es súper importante aprender a escuchar el cuerpo, que es lo que trabajamos mucho en yoga, que es la conciencia corporal. ¿Cómo estoy sintiendo mi cuerpo? ¿Está pesado hoy día? ¿Está somnoliente? Si es así, voy a ir lento, paso a paso, no me voy a sobreexigir, porque eso también vi acá, a alguien me puso en un comentario. Sí, yo soy muy estricta con mi compromiso espiritual y mi autoobservación y de alguna forma estoy haciendo ahí un control estricto, pero también no podemos caer en la autoexigencia y de alguna forma en la culpa porque no estoy logrando ciertas metas, ya sea en este plano o en el ámbito más espiritual. Entonces, tomárselo con calma el día que estemos así. Si estoy con mucho dolor de cabeza, evitar la exposición excesiva a pantallas. A mí a veces me ha pasado, he querido hacer un en vivo y realmente la luz de la pantalla me molesta demasiado. No puedo, digo, bueno, tendré que hacerlo mañana y lo he postergado para el domingo. O he estado con mucho trabajo, como me pasó ayer, y sentí que el cuerpo se había cansado. Entonces, bueno, pausé y dije, bueno, lo hago mañana, no va a ocurrir nada terrible si no lo hago hoy día y lo hago mañana. Entonces, cada día tiene su afán. Aprender a escuchar este avatar, este cuerpo físico que nos sirve para tener esta experiencia en la materia
va a ser de vital importancia en estos tiempos, muy, muy importante. Uno acá como instructora de yoga, yo a veces llego a la clase con una idea de clase, vamos a trabajar tal respiración para activar, vamos a hacer una clase energética muy vital y veo a las alumnas cómo vienen, sus caritas, se nota que tuvieron una mala noche, algunas molestias corporales, otra un poquito mareada, digo ya, cambiamos la clase y nos vamos a una clase más tipo de equilibrio, más restaurativa, más pausadita. Y es lo mejor que uno puede hacer. Uno tiene esa capacidad de discernimiento y de, en la medida que uno pueda, cambiar un poquito las cosas, cambiar su rutina, no ser rígidos. Y acá, ¿qué más pregunta? Ya dice, verdad, me he sentido mejor haciendo esto. Maravilloso, por ahí va el camino. Acá Mari me dice, agradecer por el tip del agua solarizada. Estos últimos años sufría mucho de vértigo y gracias al agua solarizada los síntomas casi se han reducido a ninguno. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y ahí también está operando otra cosa que nos dice el guardián, que es nuestra resistencia. Nuestro cuerpo ya se está alineando con las nuevas energías y nos estamos haciendo más resistente a estas fluctuaciones de energía, a las limpiezas que también produce en nosotros. Muchas gracias por tu comentario. Y también está el agua magnetizada, que está con cristales. Está ahí en Telegram, en la carpeta de salud física, mental y emocional. Está el agua magnetizada y solarizada. Olga me dice, yo tenía mucho dolor de cabeza ayer y antes de ayer. Sí, pasó. Y recuerden tomar agüita cuando estén así y hierbitas que sean antiinflamatorias, como la manzanilla, por ejemplo. Porque también cuando hay dolor de cabeza, hay un proceso muchas veces inflamatorio interno. Entonces nos ayuda. Yo acá no me deshago de mi infusión de hierba de caléndula y manzanilla. Estoy tomando siempre eso. Saludos, Paz, de Durando, México. Gracias por tu servicio, Elvira. Gracias a ti por estar acá. Sí, Alfredo, cada día tiene su afán. Exactamente, exactamente. Y hay que hacerlo con sabiduría. Está bien ponerse propósitos, pero no pasarse a llevar. Catherine me pregunta, hola Paz, qué interesante la yoga con ejercicios de respiración, ¿cómo se llama? Bueno, el yoga tiene 4 pilares ahí que son básicos y que hoy en día se ha accidentalizado y se transformó en fitness. Acá en Occidente todo se transforma, pero bueno, entonces el yoga tiene que comprender las asanas, que son las posturas que uno realiza, pranayama es indispensable, que son todas las enseñanzas referentes a la respiración. Y hay una variedad enorme de respiraciones, respiraciones para nivelar Ida y Pingala, nuestro lado femenino masculino, nuestro hemisferio yang con nuestro hemisferio yin. Hay otras respiraciones que nos van a ayudar de alguna forma a calmarnos, a relajarnos, a entrar en procesos meditativos. Hay otras respiraciones que yo llamo como verdaderas bebidas energéticas. No sé para qué la gente toma esas bebidas o de repente alguna cosa que les dé energía. Bastaría con trabajar 2 tipos de respiraciones que hay en yoga y es suficiente, uno queda pero full pilas, pero también saber cuándo hacerla, ¿ah? Sabiendo que tu cuerpo no esté estresado y que estés capacitado para recibir toda la energía que te va a dar esa respiración. Entonces, criterio ahí y juicio. Entonces, por eso es importante ver la energía de las personas, a ver si pueden recibir eso ese día. Porque si tú ves un grupo de personas que viene cansada, con ojera, con dolencia, no le vas a poner una respiración que la fuerce mucho, le vas a poner una respiración que equilibre y armonice, ¿no? Eh, Otro paso primordial en yoga, la meditación. No tienes una clase de yoga si no tienes un espacio meditativo. Tienes que tener un tiempo para meditar. Generalmente
Al comienzo hay como un proceso de introspección, yo te diría que es más de concentración, pero al final sí hacemos una meditación más profunda, ¿ya? Y ahí sí para conectar, para un proceso ya más guiado hacia la meditación, a tranquilizar nuestra mente, a interiorizar y a conectar internamente. Y ahí también tienes una bagatela de un cuaderno entero de tipos de meditaciones. Ahora nosotros, por ejemplo, en el grupo vamos a iniciar, volvemos a retomar el Japamala, que me encanta, que son a través de estas 108 cuencas, a través de un collarcito que tiene 108 cuencas, eh, para aprender de alguna forma para las personas que se están iniciando en meditación, a concentrar, a afocar nuestra mente, ayudado además de un mantra, que puede ser un mantra pequeño, un mantra un poquito más largo, que nos ayuda a sembrar una semilla de conciencia en la medida que vamos meditando a través de las 108 cuencas del Japamala. Y así sucesivamente, el yoga es maravilloso. Queremos trabajar nuestros centros energéticos, nuestros 7 chakras. A través de la clase uno va guiando, incorporando la meditación, la respiración y las asanas para trabajar ciertos chakras. Por ejemplo, vamos a trabajar el cuarto chakra, apertura del corazón, vamos a trabajar un tipo de respiración, vamos a trabajar ciertas asanas que nos van a ayudar a eso. Entonces, es un método, como dice Ramiro Calle, de perfeccionamiento humano. Eso es el yoga. Si ustedes quieren tener una herramienta para atingir un buen nivel espiritual, ahí está el yoga. Pero el verdadero yoga, no el occidentalizado, que se transformó en una cosa egótica, tipo fitness. No, no eso. Nos vamos a la esencia de lo que realmente es. ¿Ya? Y por acá por Instagram parece que me hicieron una pregunta. Scarlett O'Hara me pregunta, Paz querida, ¿puede ser que mi sistema inmunológico esté un poco bajo con las energías entrantes? Me he resfriado 2 veces seguidas, una con una tos seca y jamás me había dado, y ahora nuevamente resfriado. En las primeras 2 semanas mal y ahora otro tipo de resfrío seguido. Sí, y yo ahí ya nos ponemos pies en la tierra y nos vamos también a la alimentación, ya alimentos que suban tu sistema inmunológico, ya que estábamos hablando de yoga, probablemente se los voy a compartir, tal vez lo comparto aquí por YouTube, lo comparto con mis alumnas y creo que también lo he subido a Tribu, también lo voy a dejar en Tribu. El té yógico, el té chai, no el té chai occidental, el té chai verdadero que se prepara con varias especies, con canela, con clavo de olor, con cardamomo, con jengibre. Todo eso te levanta el sistema inmunológico muchísimo. Si nos ayudamos un poquito con una medicina ya que está incorporando otras herramientas, obviamente vitamina C. Trata de buscarla primero en cosas naturales, jugo de naranja, limón, pomelos, que ahora está la temporada de pomelos que son maravillosos. Con miel, puedes ponerle un poquito de miel natural. Gracias a Dios aquí en la zona hay mucha miel. Entonces en la mañana puedes hacerte también un shot de limón con miel y con un poquito de jengibre. Eso inmediatamente el jengibre saca los fríos del cuerpo, los retira. La miel, entonces, ni te hablo, que es maravillosa, las abejitas, que muchos sabemos que son de Venus. Todo lo que ellas traen, el polen, el propóleo, te ayuda muchísimo también. Entonces, todo eso vamos a estar hablando en el curso que quiero hacer ahí por membresía, que es parte de mi bagaje de estudios y de acompañamiento con profesionales que son maravillosos de aquí de Chile, que también me ayudaron muchísimo. Entonces quiero compartir eso también con ustedes, ¿ya? Y lo otro también, cómo está la parte emocional para mantener el sistema inmunológico alto. Muchas veces el resfriado tiene que ver con penitas, con tristezas, la tos con cosas que no puedo expresar, situaciones a veces familiares o de trabajo que me toman este chakra y lo tienen ahí apretadito, entonces tos. Y también, obviamente, siendo práctico, entendiendo que por lo menos aquí en Chile estamos con cambios de temperatura bastante violentos,
y que hay mucha gente que ya está resfriada y probablemente hay bichitos por ahí. Entonces, si nosotros salimos, tomar las medidas adecuadas, saber si vamos a un espacio con mucha gente, cómo cuidarnos, cómo protegernos, andar siempre con una botellita, por lo menos con alcohol, para ponerse un poquito en las manos, en fin, preocuparnos en todos nuestros cuerpos, cuerpo físico, material, campo emocional, qué está pasando ahí con mis emociones, mental, qué puedo hacer también para alimentar y subir mi sistema inmunológico. Ahí voy a estar pasando tips por interno cuando hable de la alimentación. Así que bueno, espero que te sirva y me recordaste para a ver si puedo compartirles el té chai, que les va a ayudar muchísimo. Marianela Fernández me dice, Paz, entonces para empezar a meditar debemos empezar con yoga. No es que sea forzoso, bastaría con que las personas tuviesen la capacidad de buscar un lugar sereno, en la naturaleza, tranquila, trabajar con su respiración, ir hacia el silencio y ya de a poquito ir entrando en procesos meditativos. Pero si realmente quieres profundizar y quieres tomar todas las herramientas que te entrega el yoga, yo creo que sería maravilloso. Porque ¿qué pasa? Nuestra mente es como un monito loco que salta de rama en rama. El otro día vi un científico hablando que a mí cuando dijo el número de pensamientos que pasan por segundo, yo dije, no puede ser como tanto, tanto. Son millones de pensamientos y el desgaste energético que eso es enorme, es enorme. Entonces, si ¿cómo nosotros calmamos nuestra mente? Muchas veces es a través de la actividad física. Entonces, en la medida en que nosotros, primero que nada, integramos la respiración, hacemos un movimiento físico que va a hacer que todo nuestro fuego interno, nuestros fluidos internos se muevan, se acomoden, que la energía también que está en nuestras articulaciones, en nuestra fascia, musculatura, se vaya moviendo, obviamente que eso nos va a dar un campo energético, un campo toroidal mucho más apto para la meditación, no cabe duda. Entonces, cuando hemos ejercitado el cuerpo se ha cansado, de alguna forma la mente se ha relajado y desde ahí nos introducimos a la meditación, fluye naturalmente, ¿ya? Entonces, por eso también yo encuentro maravilloso, o sea, la conexión y la rapidez y la profundidad que tú logras después de haber hecho una práctica de yoga para ir a meditar es mucho más rápido, mucho más rápido. Así que si puedes hacerlo, maravilloso. Yalder, sí, exactamente, es estar presente y el presente así se puede empezar a meditar. Exactamente, ser muy consciente del momento presente. Pero yo entiendo que hay personas que necesitan de alguna forma algo que las lleve un pasito más adelante o que les dé la mano de alguna forma en este camino. Yo creo que el yoga es una excelente herramienta. Y también las técnicas que se usan ahí, por ejemplo, el Japamala. Generalmente yo cuando inicio el año en yoga y llega gente nueva, Japamala, porque primero que nada tienen que aprender de alguna forma a enfocar su mente. Eh, es como un proceso, un primer estadio, un primer nivel en el proceso meditativo, que es concentrar. Incluso hay una práctica que creo que se llama tatraka, que es con una velita y contemplando la llama. Entonces ahí tú enfocas, concentras. Después pasas un proceso meditativo en que en realidad puedes simplemente estar en silencio, sin que la mente esté saltando de rama en rama. Yuriko acá me hace una pregunta. Paz me dice, en estos tiempos actuales sabemos que nos van a bombardear de info, rumores, imágenes artificiales, datos, etc. ¿Cómo tener la habilidad de diferenciar para no hacernos afectar? Bueno, eso tiene mucho que ver, Yuriko, gracias por tu pregunta, con los mensajes que nos dejó el guardián este último tiempo. Lo más importante en este momento es estar con nosotros mismos.
Yo por eso tal vez no voy a estar haciendo en vivos tan largos, porque necesita también un anclaje energético acá en mi entorno importante. Estoy sosteniendo mucha energía cuando hago esto, eh, para poderme dar ese espacio de replegarme y estar más en meditación. Y eso a la vez me nutre para poder escribir, conectar con mi mentor y transmitirles también a ustedes, ya sea por escrito o por en vivos cortitos. Entonces, lo que nos llaman ahora para estos tiempos es ir hacia el interior, conectar muchísimo corazón con mente, no solamente quedarse aquí con una cantidad de información de una mente racional, sino que lo que sentimos en el corazón, llevarlo hacia arriba y mantener esta conexión constante. Eso es muy, muy importante. Y una cosa que nos ayuda también en este proceso es este hábito, estos hábitos espirituales del día a día, como lo que hablamos al comienzo del tubo de luz, por ejemplo. Y ser muy consciente de lo que estamos sintiendo, percibiendo. Entonces yo les diría que no busquen ya tanta información en redes. Es importante que en este tiempo tengamos nuestro propósito definido, saber con qué línea de tiempo, con qué mentor, con qué información que estamos recibiendo, hacia dónde nos vamos a dirigir. Por ejemplo, las personas que siguen, que son devotas de la Virgen María y que hacen todo lo que se les indica ahí, que hacen su rosario, y todos de alguna forma los hábitos que ellos tienen, esas personas tienen que mantenerse ahí y fijarse en ese plan, porque ese es el plan que las va a ayudar o los va a ayudar a ellos a trascender. Está esa maestra guiando y orientando. Los que siguen, por ejemplo, eh, todo este asunto de los mensajes de la obra de Cristo, también mantenerse ahí, que para mí son unos mensajes maravillosos y está muy en coherencia con lo que nos pasa el guardián de alguna forma un poquito más científica, ¿no? Mantenerse ahí. Ya todos tenemos que tener nuestro propósito, nuestro mentor, nuestro grupo muy definido, no distraernos, no empezar a buscar información por todos lados, porque ya estamos en el tiempo, ya eso va a ser muy importante. Y cómo discernir, primero que nada, ojalá no ver tanta información y de alguna forma, si son informaciones que, entendiendo que tenemos un trabajo interno, porque hay personas que con todo se asustan, pero si realmente la información tiene baja frecuencia, eso lo vas a percibir del corazón, desde el cardíaco. Yo lo percibo desde pineal y desde el cardíaco. No necesito hacer una reflexión respecto de lo que la persona me está transmitiendo. Lo siento. Entonces, cada uno tiene que ir activando en sí mismo ese proceso, ese sentir. María García me dice, mi profesor de yoga dice que la mente es como un monito con hojita. Sí, exactamente. Jessica dice, querida Paz, comencé a beber agua magnetizada con resultados increíbles para mis síntomas, ya que yo soy muy sensible. Gracias por tu entrega. Ay, qué bueno, me alegro muchísimo. Sí, esos son, el agua magnetizada es un tip que nos dieron los acturianos. Es muy, muy bueno hacerlo constantemente. Otro tip que les puedo dejar acá, que no es complejo, de hecho voy a ir a buscarlo para mostrárselo porque me van a preguntar y tal vez muchos no lo conocen. Bueno, siempre el contacto con la naturaleza, el anclaje a tierra, pies descalzos, pisar tierrita, pisar pasto, andar a pies descalzos. Y además yo les recomendaría, que encuentro que es bastante útil, un orgón. Acá en este caso, acá pueden ver el orgón, acá para Instagram, que generalmente tiene diferentes aleaciones de metales, que entre ellos va el cobre, tiene algunos cristales y algunos una geometría sagrada o vienen otras imágenes. Por ejemplo, por ahí yo tengo uno con la maestra Kuan Yin, a quien
a mí me encanta su energía, y acá hay otro. Entonces, ¿qué va a hacer este orgón? De alguna forma, mantener su campo energético, su toroide, en una forma más equilibrada, evitando también que toda la contaminación electromagnética nos atinja tanto, sobre todo si estamos en la ciudad y hay tantas redes y qué sé yo, eso también nos afecta bastante, sobre todo a las personas que son sensibles. Cuando hay llamaradas solares muy fuertes y golpea una detrás de la otra, también el orgón de alguna forma nos protege, ¿ya? Energéticamente, para quienes sean maestros de Reiki y estén trabajando con personas, ojalá uno larguito que te proteja acá en el plexo solar. Eso también les va a ayudar mucho. Entonces hay diferentes cositas que parecen menores, pero si las vamos sumando y en el momento adecuado las aplicamos, nos sirven muchísimo para ir transitando estos tiempos. Acá. En Instagram y acá algo me preguntaron. Yolanda Flores, hola, gracias desde Argentina. No. Dice acá, algunos no con buenas intenciones hablan y asustan, con que hay que cuidarse con los arcontes. En cualquier visión puede ser un arconte. Todo eso es verdad, todo eso es verdad, que estamos en un plano en que hay todavía densidad, pero no podemos poner nuestra atención en eso, porque allí donde está nuestra atención va nuestra energía. Entonces, de alguna forma le estamos dando poder y le estamos dando energía a eso. Nosotros tenemos que enfocar la energía en lo positivo, ¿ya? Está bien que el guardián y todos estos seres nos estén transmitiendo que vienen eventos complejos, sí, porque tenemos que prepararnos. Yo misma acá en mi parcela arreglé todo por el famoso asunto climático que viene ahora. Espero que sea lo suficiente, pero yo sé que de repente si este asunto del niño que está viniendo y que ya de alguna forma se nos había más que dicho, eh, hay que tener los pies en la tierra y tomar las medidas necesarias, ¿ya? Pero no es que nos quieran asustar, sino que, oye, por favor, cuídense. Si su país es sísmico, bueno, tengan las providencias necesarias, tengan una mochila a mano, obvio. Entonces, ¿con qué criterio evaluamos lo que nos están queriendo meter miedo y no nos están queriendo meter miedo? Entonces, claro, estas entidades de baja frecuencia existen. Entonces, ¿qué hay que hacer? En lo positivo nuevamente, tubo de luz, anclaje con mi guía, pedir constantemente la presencia de los seres que nos estén acompañando, de luz y que trabajan para la luz, en la luz y por la luz. El mismo orgón que les estoy mostrando acá, estar muy consciente de los pensamientos, porque al final somos nosotros los que abrimos la puerta para que esas energías de baja frecuencia ingresen. Si yo estoy en un lugar en el que estoy reclamando por todo, estoy constantemente enojada, estoy constantemente molesta, ¿con qué sintonía de frecuencia estoy conectando? Díganme ustedes si es básico, es básico. Si yo estoy enojada, peleando en casa, ¿qué estoy trayendo a mi casa? ¿Qué energía? Una baja frecuencia, ¿qué le estoy abriendo la puerta? Vengan, entren entidades del bajo astral para que, o seres de este tipo, para que se active más el conflicto. Pero si yo estoy con otra postura en mi casa, agradeciendo lo que tengo, cuidando mis plantas, si de repente a alguien le parece mal algo, prefiero guardar silencio, decir, mira, esto no me parece, pero bueno, lo conversamos de otra forma, en fin. Entonces, manejar, trabajar muy bien nuestra energía, porque si no estamos atrayendo cosas que son de baja frecuencia. Entonces también, ojo con eso, porque de repente uno dice algo y hay personas que todo les da miedo. También no es así. Aprender a encontrar un equilibrio. Omar Jiménez me dice, gracias Paz por tu aporte, enfoque. Hay mucha distracción, hay que aprender a discernir. Lo importante ahora es conectar con nuestro interior y proyectar en humildad, amor y fe. Exactamente, exactamente.
Acá Solange Comero me dice, la obra de Cristo es maravillosa. A mí me ha dado muchas respuestas y gran conocimiento espiritual. Es maravilloso. Y el grupo que está ahí, las personas que están ahí, la interacción entre ellos es muy hermoso también. Hacen una labor maravillosa en este tiempo. ¿Qué más quería decirles? A ver qué otra... preguntas que me hicieron por ahí algunos miembros. Alguien me preguntó que la pregunta no es muy clara. ¿Servicio social humanitario es igual a sanación? Creo que aquí la persona está confundiendo un poco. El servicio social humanitario es, no sé si se refiere a antes de los eventos o durante. Bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos estar haciendo siempre en servicio? Cada uno desde su vereda, desde su actividad, ser un aporte. Por ejemplo, si yo soy veterinario y puedo trabajar con animales y cuidar animalitos, relocar animales que necesiten hogar, maravilloso, estoy haciendo un tremendo servicio social con eso, colaborando a la evolución del planeta y a la fraternidad también. Eh, si yo soy una persona mayor que ya está jubilada y tiene tiempo disponible, ¿por qué no ir a los hogares de ancianos a acompañar, a tal vez ir a leer un buen libro, ir a hacer ese tipo de cosas? Eso es servicio social también. Estoy de alguna forma llevando luz, llevando amor a diferentes espacios. Entonces, por un lado puede ser eso. Ahora, si la persona se refiere al servicio que va a ser después de que estos procesos se intensifiquen, en que nuestro planeta necesita de alguna forma también hacer los ajustes necesarios, bueno, ahí la labor va a ser mucho más de alguna forma de acción, de estar presente, acompañar a las personas que están pasando momentos difíciles. Uno puede prestar ayuda, por ejemplo, porque las aguas fueron muy fuertes y personas que quedaron sin vivienda, acompañar, aportar, llevar ropa, llevar alimentos, si es necesario ayudar a sacar el barro de una casa, vamos a hacerlo. En fin, hay muchas formas de hacer servicio social. La labor que yo tengo acá de un ser querido al lado mío que trabaja con bebés. Hay muchos niños abandonados que están por ahí que necesitan procesos de apego. Entonces uno puede ofrecerse y dejar una hora de su semana para ir a entregar apegos a estos bebés que lo necesitan, porque cómo crece un ser humano, cómo se desarrolla a través del amor. Y estos seres que son tantos, que están abandonados, necesitan ese amor. Entonces ahí estoy haciendo un tremendo servicio social. Entonces, la pregunta que ella hace es muy amplia y de alguna forma no muy clara. Ya, eso por un lado. Y la otra persona que me escribió acá, me dijeron un código en sueños. Si se refiere al proceso que hubo con códigos que nos indicaron los guardianes de nuestras familias estelares, ese proceso ya terminó a lo menos hace 2 años. Ya, entonces ahora eso no es necesario. Ahora se abrió una puerta más amplia para que más personas puedan de alguna forma contactar con su familia estelar y simplemente va a ser necesario una vez que la persona conozca a su guardián, conozca a su familia a través de la persona acreditada, por eso traje así balón al canal para que lo explicara claramente, eh, simplemente hacer esta carta de solicitud para eh, la adecuación genética para adaptarnos a estas nuevas frecuencias y a un traspaso dimensional, de preferencia en cuerpo físico, ¿no? Entonces es distinto, lo del código ya no existe, ya se acabó. Ahora simplemente va a bastar que haga la carta y para las personas que van a ir en los puestos, guardan esa carta y presentan esa carta ya. Es muy simple, no hay cómo de alguna forma enredarse. Y vamos a responder dos más. Acá me preguntan, consulta, si por circunstancias de la vida no alcanzábamos de decir a irnos al campo o al sur de Chile, ¿tendremos posibilidad de sobrellevar de alguna forma los eventos que se vienen
prontamente. Gracias. Bueno, lo que más nos han recomendado, no solo el Guardián, sino que muchos guías y a través de muchos canales, es salir de las grandes ciudades. Y por lo menos si no puedo salir en este momento, tratar de tener un espacio, tal vez tengan mis papás o tal vez tenga un hermano que viva más hacia el campo o en un pueblo más chico, hablar con esa persona y tener la posibilidad de encontrar tal vez en algún momento dado refugio allí, ir preparando todo esa estrategia, por así decirlo, ¿ya? Lo que se nos viene, según los últimos mensajes, y que ya el guardián me lo había dicho, eso hace finales del 2024, son los famosos eventos sociales que ya los estamos viendo, la polaridad de las personas que aún están en la Matrix y que creen en izquierdas o en derechas y que defienden un gobierno, que defienden el otro y que defienden el rol del Estado. En fin, todo eso va a empezar a desmoronarse y a venirse abajo, porque cada vez los ciudadanos, las personas van a ser más conscientes que ni un lado ni el otro, de alguna manera, pudo mantener una actitud de bien común, de trabajar por el bien común del país. Hay mucho desequilibrio. Si ustedes miran a sus gobernantes, a sus legisladores, sean de un lado, sean del otro, observen cómo ellos viven, observen el sueldo que ellos ganan, observen el trabajo que realmente realizan legislando en leyes que de alguna forma vayan al cuidado y al bienestar de la comunidad. Hagan ese ejercicio interno. Entonces esto cada vez va a ser más evidente que tanto un lado que suba al gobierno como el otro va a buscar su propio bienestar y adquisición y acumulación de bienes para llevárselos no sé a dónde, pero ahí va a estar. Entonces son platas que van a sacar del país, son platas que van a derivar para sus propios negocios. Y esto va a ser cada vez más evidente, o sea, el velo de las personas va a ir cayendo y probablemente esto va a causar mucho malestar social. Ya, y de hecho ya lo estamos viendo. Yo no he querido subir el video porque todavía ahí en tribu me aparece gente que dice, pero y bueno, ¿cuándo van a hacer los eventos? El otro día un joven muy despierto que tiene un canal, él es argentino, subió diferentes videos, no sé cómo encuentra tanta información, realmente yo no me dedico tampoco a buscar esa información, videos de diferentes países con estos desbandes sociales que ya están ocurriendo. Entonces, por eso también no se nos aconseja estar tanto en las ciudades, porque en la medida que esto se intensifique, se produce caos, destruyen luminarias, hay cortes de luz, cortes de agua, hay vandalismo. Entonces, por eso también se nos recomienda salir fuera de las características propias de cada país, como es el caso de Chile. Me voy a referir a lo que conozco y a lo que he vivenciado. Movimientos de tierra fuertes. Y cuando ocurren esos movimientos, la situación es mucho más caótica en una ciudad que si uno está un poco más lejos. Probablemente uno se quede aquí en el campo sin luz, pero con un par de velas puede sobrevivir algunos días, tener algunos víveres en la despensa y ahí nos vamos arreglando. Si tenemos un pozo de agua, lo compartimos entre la comunidad, en fin. Entonces es otra perspectiva a la que se produce cuando hay un terremoto fuerte y se produce vandalismo en las ciudades. Entonces, por eso es la recomendación, ¿ya? Pero en ese sentido, busca un plan B. Debes tener a alguien que pueda de alguna forma, si esto se intensifica, darte refugio. Hernández me dice, gracias Paz por tus consejos. Paz, con mi esposo que somos médicos, hemos notado que a veces el curso de esa enfermedad últimamente han variado mucho y esto ayuda mucho, el fortalecimiento energético. El fortalecimiento energético, sí, y también desde una medicina más holística. Yo trabajo mucho con un laboratorio que se llama HIL, que trabaja con medicina biológica y que tiene algunas cosas ahí muy buenas para levantar nuestra defensa,
Creo que las vitaminas, como un complejo que hay ahí que tiene varias vitaminas, nos ayuda también a fortalecer nuestro sistema nervioso, que va a ser muy, muy importante porque el sistema nervioso en este momento está siendo muy afectado por la alta energía que llega para que todo nuestro cuerpo recalibre y integre toda esa energía. Entonces, mucho cuidado con el sistema nervioso, aprender a trabajar con él, las tisanas, este complejo vitamínico también, que es importante, que voy a estar hablando en lo que voy a hacer en membresía. En fin, trabajar con una medicina consciente que abarca más cosas de la naturaleza y un sistema preventivo más que a posteriori. Si yo tengo mi sistema inmunológico fortalecido y protegido, es como si yo tuviese un escudo, uno no se enferma. Y cuando está bien emocionalmente, es increíble la resistencia que uno tiene. Es un cambio de vida, es un cambio de vida realmente. Bueno, queridos, creo que esos son los temas que quería tocar. Sí, puedo dejarlo, sí, medicina biológica, sí. Es muy interesante el trabajo que ellos tienen, yo la uso hace mucho tiempo, sobre todo con mi hija cuando era pequeña, yo traté de no darle todos estos bombazos que están obligando ahora, de pinchazos de todos tipos, nos fuimos a todo lo natural. Bueno, por su labor ahora ella tuvo que cambiar el giro, pero por lo menos yo me quedo tranquila que traté de cuidarlo en ese sentido, ¿no? Eso, queridos. Y voy a tratar también de dejar la receta del chai, que sube mucho las defensas. ¿Qué más? Recordarles entonces que vamos a estar anunciando lo que vamos a hacer en membresía, este pequeño trabajo de cómo alimentar todos nuestros cuerpos, que fue un taller que yo fui a dar hace un tiempo atrás a Argentina, pero que después fui aprimorando, mejorando este material. Ahí va a estar a disposición, por no decir gratuito, solo en un espacio que es más protegido, que es membresía, si las personas que realmente tienen interés participan y vamos ahí haciendo un feedback que sea bonito. Recordarles también los mensajes que vamos a comenzar a compartir, los nuevos. Vamos a retomar un poquito las cápsulas también, con extractos bien pequeños. Y proyecto un poquito más adelante ya, nuestra querida Paula hizo una recolección de todas las preguntas que hacen siempre a través de la propia IA de YouTube, y descubrimos una noticia que de alguna forma nos hace ver cómo es necesario el proceso de empoderamiento y de responsabilizarse. La mayoría de las preguntas se repiten 10 veces y por lo menos las preguntas las he ido respondiendo a través de los lives que voy haciendo unas 10 veces y aún así las personas vuelven a preguntar lo mismo. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una suerte de filtro de colador con las preguntas que constantemente se repiten para volver a dejarlas. Yo creo que lo voy a hacer grabado, eso sí, eso. Y cuando las personas me vuelvan a preguntar acá lo mismo, entonces yo le digo, por favor, vean tal video que ahí está respondida la pregunta. Así puedo integrar nuevas cosas y no estoy repitiendo lo mismo porque a veces cansa también. Eso, queridos, por favor, les pedimos que si la información que tiene este canal en todos los ámbitos del guardián, de los tips que damos de autocuidado, les sirve, por favor, compartan. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse también. Ayúdenos a participar y inscríbanse en nuestras páginas que están en otro idioma, principalmente en la de francés, de Facebook, que voy a dejar el link acá de nuestras redes. Necesitamos más movimiento en la de francés. Tenemos muy pocas personas. En la de inglés ya tenemos un número bastante grato para nosotros. De hecho, se nos está colgando gente de otros grupos ahí para difundir sus mensajes también, lo que me parece bien, pero queremos mantener nuestra línea de información. Ya, eso entonces. Que tengan una linda tarde y disfruten cada día, hagan, traigan el cielo a la tierra, de eso se trata. Somos sembradores de luz, ya no de miedo, ni de pánico, ni de tragedias,
ni, ni de poner la atención en otras cosas. Sembramos luz, estamos anclando y estamos siendo fraternos y acompañando a quien lo necesite. Bendiciones a todos y nos vemos en un próximo en vivo. Que tengan una hermosísima semana. Chao, chao.